Hola, muy buenos días. Vamos entonces a hacer esta segunda clase que es virtual completamente. Para que ustedes, pues por favor la revisen, por favor les recomiendo que la pueden pausar, se pueden devolver, pueden hacer las preguntas también obviamente en el canal de dudas o en este mismo canal donde va a quedar el enlace. Y la idea es que si se deja alguna actividad, pues la realicen. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de otras estructuras básicas de Python. No vamos a entrar en detalles, esto es una introducción muy general. Los detalles van a aparecer mientras estemos haciendo aplicaciones. Y entre esas estructuras pues van a estar las listas, las tuplas, alguna cosa de diccionarios, pero también algo muy importante es una introducción a los arreglos de NumPy, que cada vez los vamos a usar más y más, porque son los que nos van a permitir a nosotros hacer códigos eficientes. Hacer loops en estructuras como las listas es hacer códigos muy lentos, es, digamos, un reflejo de que uno no entiende bien qué está pasando por la parte de abajo. Entonces es bueno que tratemos de acostumbrarnos a utilizar los arreglos de NumPy, pero las listas también son útiles en muchos otros contextos, entonces es bueno saber en qué consisten. Una cosa importante es que todos los notebooks que hemos ido trabajando se han estado subiendo a un repositorio y este repositorio, si ustedes lo desean, lo pueden clonar en sus propios computadores. Yo tengo aquí una carpeta repos donde normalmente pongo todos los repositorios. Y yo simplemente hago git clone y le pongo la dirección. Y entonces él ya me lo clonó y en este momento yo puedo entrar a ese repositorio. Se me acaba de crear una carpeta con ese nombre de ese repositorio y aquí tengo exactamente lo mismo que tengo acá. Entonces, si yo subo más códigos, yo como autor de este repositorio subo más códigos, más notebooks dentro de este repositorio, ustedes simplemente vienen aquí, le hacen un git pull y eso les va a traer absolutamente todo lo nuevo que haya aparecido. Yo lo que les recomiendo es que como este es el repositorio, digamos, oficial del curso, pues no hagan modificaciones acá, sino que ustedes tengan su propio repositorio en otra carpeta, copien cosas allá y allá hagan sus propias modificaciones. Porque si ustedes hacen modificaciones acá y luego van a hacer un git pull, van a tener problemas porque él va a detectar que hay versiones diferentes a las que están en el repositorio y les va a decir, organice eso, haga un commit o lo que sea y pues eso no se los va a permitir. Entonces, si ustedes también, digamos, si tienen acceso acá, obviamente lo tienen a este repositorio, ustedes pueden ir a Google Colab, colab.google.com, y ustedes directamente pueden ir aquí a GitHub y colocarle ese link de ese repositorio. Yo lo voy a poner aquí directamente, le voy a poner buscar, y aquí nos van a aparecer todos los notebooks asociados a ese repositorio, ¿sí? Entonces, ustedes también aquí podrían simplemente, si no tienen nada instalado en su computador, si no tienen cómo correr, si no han instalado Anaconda Python y no tienen eso configurado, pues pueden correrlo aquí en Colab. Y por ejemplo, le dan clic a este notebook, que es el que vamos a utilizar hoy, y ahí les aparece en su versión de Colab, pues el mismo notebook que vamos a ver el día de hoy. Entonces, con eso no tienen que instalar nada, sino que lo pueden correr acá. Pero lo que les recomiendo es que después de hacer cambios y cosas así, pues ojalá lo guarden, lo descarguen, ya sea que lo cambien, lo guarden acá, una copia en Drive o lo descarguen como un iPad Notebook y lo pongan en su propio repositorio, cosas así. Bueno, entonces vamos a comenzar y el día de hoy vamos a hablar entonces de de algunas estructuras de datos básicas que son las listas, las tuplas, cómo hacer clases, cómo usar diccionarios y van a quedar algunos ejercicios que ustedes deben resolver. Este está escrito en la forma en la que se entregarían ejercicios, pero es para nuestra clase. Entonces, esta es la estructura, digamos, general. Cuando yo ejecuto el Jupyter Notebook en mi computador, sale diferente a como está aquí en Colab, no solamente por el color de fondo, sino por otras CSS que le mete Colab, pero en general, pues al final es la misma cosa, no pasa nada. Entonces empecemos a hablar de las listas. ¿Qué son las listas? Las listas son como arreglos, arreglos de cosas. Las listas en Python son diferentes a, a los arreglos en C++, porque las listas en Python son estructuras que pueden guardar muchos tipos diferentes de datos. Entonces yo puedo, por ejemplo, mezclar, como ustedes ven acá, el uno, el 2 que son enteros, el 3 que son enteros, pero además el 6.5, el hello, que es una cadena, 6.5 es un flotante. Entonces son listas heterogéneas. No son contiguas en memoria, precisamente al tener tipos de datos completamente diferentes, no pueden estar contiguas en memoria y eso es una de las cosas que las hace lentas. ¿Cómo declaro yo una lista? Utilizo corchetes cuadrados. Esa es básicamente la idea de las listas. Y acá pues hay un linkcito que ustedes pueden consultar de unos cheat sheets que les pueden servir. Este en particular sobre las listas, donde también les enseñan algunos truquitos, por ejemplo,
bueno, una lista vacía, cómo tener una lista con números, cómo declarar una lista utilizando pues esta otra sintaxis o con la función range, que la función range nos retorna a nosotros unos números entre ciento intervalo, en este caso entre 1 y 10, porque este no se incluye, y por defecto es en pasos de a uno en uno, cómo aplicarle ciertas funciones a una lista, cómo crear comprehensions y bueno, algunas cosas que vamos a ver en un momento dado acá. Entonces, básicamente, primero que todo, para declarar listas, yo utilizo los corchetes. Bueno, y las listas pueden ser heterogéneas. Entonces, cuando yo ejecute esa celda, recuerden que hacemos Shift Enter, pues me sale la primera impresión, que es esta primera lista, que no está, que está vacía, y esta segunda lista, pues que tiene la misma, pero se sobreescribió con este contenido. Uno puede acceder a las listas por índices. Entonces, si yo quiero el primer elemento, ese es el primer elemento. ¿Listo? Empezamos los índices en cero, entonces esto me va a imprimir el uno. Ese sería el cuarto elemento, porque como empezamos desde cero, entonces cero, uno, 2, 3. Este será el de índice 3, o sea, el cuarto elemento. Este sería el hello, y como hello es una cadena, si yo le pongo subíndices a esa cadena, entonces estoy extrayendo dentro de este arreglo de caracteres el cuarto elemento también. Este sería el h, sería el cero, este sería el e, sería el uno, el L sería el 2, 3, entonces aquí me va a salir una L. Vamos a ver si eso es verdad. ¿Sí? Entonces ahí está. Primer elemento de nuestra lista es el 1, ¿cierto? El cuarto elemento de nuestra lista es el 6.5. El último elemento o el quinto elemento es hello. Y de ese hello, el cuarto elemento de esa cadena es esta L. Esta que tenemos acá. Uno puede utilizar algo que se llaman las operaciones de slicing. Esas operaciones de slicing lo que hacen es sacar un rango de elementos dentro de nuestra lista. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo 0, 2.2. Por defecto, los rangos se escriben de esta manera. El inicio por defecto vale 0. Uno tiene que especificar el final, casi que es lo único que tiene que especificar obligatoriamente. Y el incremento por defecto va en pasos de a 1. De hecho, lo vamos a poner así. Esto está separado es por dos puntos. Entonces va en pasos de a 1. Entonces ustedes casi siempre tienen que, como ya tiene valores por defecto el start y el increment, entonces ustedes por defecto pues solamente tienen que poner obligatoriamente el final. Este, por ejemplo, quiere decir, empiezo en el 0, voy hasta el 2, pero no lo incluyo, ojo, y voy en saltos de a 1. Entonces esto me va a imprimir el elemento 0 y el elemento 1. No se va a incluir el elemento de índice 2. Esto será el elemento 0, el elemento 1 y el elemento hasta índice 2. Esto sería el 0, 1, 2 y 3 y en incrementos de a 1 explícitamente. Esto sería desde el inicio por defecto, que es 0, hasta el 4, o sea, es básicamente esto mismo, pero en saltos de a 2. Esto sería el inicio por defecto, el final por defecto, y se le indica que el incremento por defecto es 1, o sea, esto realmente no está haciendo nada. Y esto es en forma invertida, ¿sí? No estoy en incrementos de a 1, sino a menos 1, entonces él es suficientemente inteligente para hacer cuenta que tiene que ir incrementos de hacia atrás, que es diferente a lo que tenemos acá, porque observen que aquí tenemos dos veces dos puntos, entonces aquí está el start por defecto, que es 0, y el final por defecto, que es el último elemento. Pero acá, cuando ustedes ponen un solo de estos, pusieron el inicio y el final. Entonces le están diciendo que vaya hasta el último. Pero como no lo incluye, va a ir hasta el último menos 1. Ejecutémoslo para que lo veamos. Entonces, los dos primeros elementos, 1 y 2, observen que no se imprimió el número 3, que será el de índice 2. No se incluye nunca el último elemento. 1, 2 y 3, que es esta. 1, 2, 3 y 6.5. Se imprime los primeros 4, índices 0, 1, 2 y 3, de a pasos de a 1. Este es, imprímame los primeros elementos hasta el 4, pero en saltos de a 2. Entonces observen que imprime el 1 y el 3. Miren, saltamos, hemos saltado efectivamente del 1, hicimos un salto hasta el 3, por este incremento que está acá. Este otro pues es simplemente imprimir toda la lista en saltos de a 1, entonces imprime toda la lista en saltos de a 1. Y el penúltimo es imprimirla al revés, porque los incrementos son negativos. Entonces vamos en hello 0,5, ¿sí? Salió completamente invertida. Y el último es imprimir todos los elementos de forma estándar excepto el último. Entonces ahí está que se ignoró el hello. Entonces es importante, digamos, ver ese tipo de, poder manipular ese tipo de slicing. Eso también utilizan los arreglos de NumPy y es muy, muy poderoso para acceder a pedazos de nuestros elementos. Uno puede, por ejemplo, tener una función
¿sí? Que sea, perdón, tener una lista que tiene pues estos valores, tener otra lista que tiene estos valores, y si uno utiliza el operador más y el operador de asignación, uno está creando una nueva lista, y esta nueva lista es la concatenación de estas otras dos. Y si yo multiplico por 2 una lista, observen lo que va a pasar. Miren que C es la concatenación, entonces será 2 3 4 3 4 5 2 3 4 3 4 5. Y si yo multiplico por 2 no es que se me multipliquen los elementos por 2 sino que se me duplicó la lista dos veces. Ojo con eso, porque esto es una diferencia fundamental con lo que sucede con los arreglos de NumPy. En esta celda que tenemos aquí abajo, nosotros estamos importando NumPy como NP de la forma estándar, estamos creando dos arreglos con los mismos valores que tenemos arriba. A es un arreglo ahora en NumPy que tiene se inicializa con estos elementos, B se inicializa con estos elementos, y ahora hacemos C igual a A más B. Imprimimos e imprimimos 2 por C. Pausen un momento, piensen de pronto esto, ¿qué pensarían ustedes si tienen en cuenta que NumPy operas a nivel de componentes? De nivel de componentes quiere decir que esta componente la opera con esta componente la opera con esta componente. Y ahora lo vamos a ejecutar y observen que efectivamente C igual a A más B es como si hubiéramos sumado vectores. 2 más 3 da 5, 3 más 4 da 7, 4 más 5 da 9. Completamente diferente a lo que pasó con las listas. Las listas se concatenaron en NumPy, lo que hicimos fue operar a nivel de componentes. Y cuando yo multiplico 2 por C, efectivamente cada elemento se me va a multiplicar por 2. 2 por 5 da 10, 7 por 2 da 14 y 9 por 2 da 18. Esto es muy diferente, el comportamiento de las listas y de los arreglos de NumPy son muy diferentes, son cosas diferentes, están orientados a problemas diferentes y ustedes están haciendo cosas computacionales, numéricas, tienen que pensar si la mejor forma es utilizar NumPy, pero teniendo en cuenta que sus operaciones son a nivel de componentes. Y hay una última manera en la que uno puede implementar, crear listas fácilmente que se llaman las list comprehensions. Esas list comprehensions son como maneras rápidas en las que yo puedo crear listas cumpliendo cierta condición. Uno las puede leer un poco como derecha a izquierda para tratar de entender. Primero que todo es un list comprehension porque estamos utilizando corchetes. Entonces, squares va a ser una lista. ¿Qué es range de 0 a 10? Son todos los números entre 0 y 10 sin incluir el 10 en pasos de a 1. Entonces sería el 0, el 1, 2, hasta el 9. Estamos diciendo, para cada x en ese rango, entonces x va a valer 0, luego va a valer 1, porque eso es un for ahí metido. Luego va a valer 2, luego va a valer 3. Y lo que vamos a hacer es cada uno de esos valores lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces la lista va a estar constituida por nuestros números 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado y así sucesivamente. Y luego la imprimimos y vamos a ver si es verdad. Ahí está. 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, hasta 9 al cuadrado. Entonces estas list comprehensions son unas cosas muy útiles para crear listas con un lenguaje que es relativamente fácil, sin tener que hacer un for, sin tener que hacer cosas explícitas. Y muchas veces estas listas creadas por list comprehensions son mucho más rápidas que las listas hechas con fors y repeticiones explícitas. Bueno, entonces esas son las listas. Aquí hay unos ejercicios que se les van a dejar a ustedes para que los resuelvan. Tienen que escribir una función que reciba una lista e imprima esa lista en orden reverso, pero cada dos elementos. Entonces, por ejemplo, si se imprime 1, 2, 3 en orden reverso, pues tiene que salir, por ejemplo, que imprimiría el 3 y luego el 1, porque vamos de 2 en 2. Si tenemos 1, 2, 3, 4 la mundo, entonces tendría que salir mundo, luego 4, luego 2. Esa es, digamos que lo que se debe hacer en este caso. Bueno, esta es como la implementación. Entonces pueden pausar un momento para que ustedes piensen y vean cómo lo implementarían. Hay otro ejercicio acá que es imprimir, digamos que hacer una función que reciba un valor n y retorne todos sus factores primos. Eso implica que tenemos que poder calcular los factores primos de nuestra función, pero eso también implica que tenemos que calcular si un número es primo o no, ¿cierto? Entonces aquí hay como unas formas, unos numeritos para hacer los cálculos, para verificar. Esos son los que se van a utilizar en el testing de su solución. Pero pensemos un momentico cómo se haría esto. Entonces lo primero es, pensemos en la función, asumamos que la función isPrime ya funciona.
Entonces, ¿cómo escribiríamos la función prime factors? Entonces, lo que tendríamos que hacer es como, bueno, si yo necesito buscar los divisores, yo tendría que ir recorriendo, ese es un for, para todos los números, digamos, for i in range, y entonces obviamente no empiezo en cero ni empiezo en uno, sino que empezaría como en 2 hasta mi número n más uno. Si quiero incluir, y esta es la forma más sencilla, pero obviamente aquí hay optimizaciones que se pueden hacer, si quiero incluir mi propio número n, porque si mi número n es primo, por ejemplo, si es el número 7 pues tengo que incluirlo porque él es divisor de sí mismo, entonces debería aparecer. Entonces por eso le pongo n más uno. Si le pongo n, no lo incluyo. Si le pongo n más uno, sí lo incluyo. Y va en pasos de a uno. Entonces, para cada uno de estos, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces, yo debería verificar si este II es divisor de mi n. Entonces, ¿cómo se escribe eso? Si n módulo II es igual a cero, eso implica que II es divisor. Entonces, en ese caso, ¿yo qué haría? Recuerden que lo que me están pidiendo es retornar una lista de esos números. Entonces, yo tendría que, en ese caso, encontré un divisor. Entonces, tendría que coger mi lista, digamos que la llame L, le decía punto append, esa es la manera, se las estoy dando inmediatamente para que lo sepan, pero pues ustedes lo ideal es que busquen la documentación, cómo se añade un elemento a una lista. Y le añadiríamos a nuestra lista, que tiene que haber sido creada anteriormente, de forma vacía, ¿cierto? L igual a vacío. Le añadimos este divisor. Y ya, esto es todo lo que hace, pero esto sería si le añadimos todos los divisores. Pero no, porque aquí no estamos buscando solamente, aquí no estamos buscando necesariamente todos los divisores, estamos buscando los divisores primos. Por ejemplo, el número 28, 14 es divisor, pero no es primo. Entonces, ojo porque aquí tenemos que añadirle algo más a esta condición. Y sería llamar a nuestra función isPrime y decirle, oiga, ¿este divisor es primo o no? Entonces la función isPrime tiene que retornarnos un booleano, un true o un false. True si sí es primo, false si no es primo. Entonces solamente en ese caso lo añadimos. Y eso sería pues nuestra función prime factors. Y después simplemente retornamos nuestra lista. Y con eso pues ya debería funcionar apropiadamente. Para el número 2 pues debería imprimirnos solamente el 2 porque ese es primo. Para el número 10 sería el 2 y el 5. Y así. Y pues ustedes pueden ir viendo que poco a poco uno de pronto puede ir haciendo ciertas optimizaciones, pero por ahora digamos lo primero que uno tiene que hacer es implementar el algoritmo de tal manera que resuelva el problema y uno lo entienda y después sí empieza con optimizaciones. Esto es para la función prime factor. Si ustedes ya quieren trabajar, ver cómo será la función isPrime, pues ya ustedes tendrán que ver cómo implementarla. Hay muchos ejemplos en internet, pero la idea es que lo piensen primero ustedes, de tal manera que sea relativamente eficiente para hacer ese cálculo y ese tipo digamos, de computación, ¿sí? Entonces, simplemente las dos funciones y ya todo estaría apropiadamente. Y eso también les demuestra a ustedes cómo uno puede usar una función dentro de otra función y esa es la idea fundamental también de la programación, que uno hace una función que verifique si un número es primo o no y a eso se dedica esa función y eso lo hace bien y no tiene que hacer nada más, ¿sí? Y mientras tanto la función prime factors pues cumple lo que se le pide, pero no se pone a calcular ella misma si un número es primo o no. Entonces estamos separando como concerns entre nuestros programas. Bueno, y aquí hay otra función que dice imprima una función que recibe una lista de números y retorne su mínimo, su máximo y sus valores, su mínimo, máximo, perdón, su promedio, su máximo y su mínimo y utilicen un py. Entonces realmente esta función stats puede retornar varias cosas, ¿sí? Y pues digamos que en este caso ustedes simplemente van y buscan como por ejemplo, espérense, ustedes van y buscan un py, min, y van y buscan y van a darse cuenta que todos los arreglos de NumPy tienen una función min, que puede ser interna o pueden utilizar a NumPy para llamar el min y le mandan el arreglo. Y digamos no se preocupen por todo el resto de argumentos. Y también existen pues no solamente el min, sino pues obviamente debe existir un max, debe existir un mínimo, entonces pongámoslo acá, NumPy max. Entonces sale numpy.maximum o ndarray.max. Cuando lo ponen así numpy.maximum quiere decir que es una función general a la que ustedes le envían un arreglo. Pero aquí mire que están pidiendo dos arreglos, este como que no es. Está comparando dos arreglos. Entonces vamos a venir acá. Y cuando ustedes lo ven así, cuando dice ndarray, quiere decir que el arreglo como tal tiene un atributo que se llama máximo.
Entonces es relativamente sencillo porque yo simplemente cojo mi arreglo. Digamos que mi arreglo es mi código. Yo digo exdata igual a np punto, no sé, voy a crear un arreglo aquí de mentiras. Linspace 0.0, 1.0, 10 valores. ¿Listo? Entonces yo le puedo decir, oiga, exdata, deme su valor mínimo. Y pues es tan sencillo como hacer esto. Oiga, exdata, deme su valor máximo. Y así sucesivamente. Y si yo quiero retornar esos valores, pues puedo poner coma, exdata.max, coma, exdata.min. Bueno, en el orden que nos hayan pedido las cosas. ¿Sí? Y ustedes pueden hacer una función que haga esto. Simplemente crea su arreglo. Obviamente lo crean con los valores que le enviaron. Y retorna esto y ya están retornando las tres cosas que les pidieron. Pues obviamente tengan cuidado con el orden. Entonces, NumPy es más sencillo, es más poderoso, es más rápido. Entonces, pues digamos que tratemos de utilizarlo y mientras siempre podamos. Esas son las listas, van a quedar estos ejercicios para que ustedes se entreguen. Y luego pues vienen las tuplas. Las tuplas son muy parecidas a las listas. Antes de seguir con las tuplas quiero mostrarles algo. Y es que ustedes, hay un programita, vamos a hacerlo acá. Hay un programita en internet que es como un debugger visual que ustedes lo pueden utilizar para visualizar sus códigos. Los sencillos, los que tengan un PY, eso no se pueden hacer, pero código sencillo sí. Entonces yo aquí, por ejemplo, puedo hacer lo siguiente. Xdata, es un ejemplo de 0 igual a 45.7. Y lo que hacemos es escribirle acá visualize execution. Y entonces él se va parando línea por línea, nos va mostrando qué sucede. Yo le doy next, entonces él dice, miren, yo ya ejecuté esta línea, lo que está en verde, y esta roja la que va a ejecutar ahora cuando se escribe next. Como ya ejecuté esto, usted acaba de declarar algo llamado un xdata, que es una lista, pero está vacía. Entonces él nos pone aquí que eso está vacío. Si yo le doy next, entonces él imprimió, y eso pues no ejecutó ninguna instrucción a memoria, solo imprimió. Y ahora miren lo que vamos a hacer con xdata. Le vamos a poner unos valores. Entonces ahora resulta que nos dice, mire, xdata es una lista, que además tiene estos índices 0, 1, 2, 3, 4, y en cada índice tiene estos valores. Entonces ahí estamos visualizando nuestro, ¿nuestro qué? Nuestra estructura de datos, luego se imprime, y luego ahora yo la voy a modificar. Entonces observen, yo le estoy diciendo que en el elemento índice 0 va a valer 45.5. Entonces el de índice 0 es el que tenemos acá. Y ahora va a valer 45.5, observenlo. 45.5. ¿Sí? Y ahí termina. Vamos a hacer otro par de cositas. Esto sí es pura curiosidad porque no estoy seguro si esto funcione. Yo puedo incluso setear algunos rangos. Eso se puede decir de 0 al 2. Quiero que valga 23.3.2. Lo que le estoy diciendo acá es que me extraiga los elementos que están del 0 al 2 y les dé este valor. La verdad no estoy seguro si esto funciona. Vamos a ver. Ta, 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 ta. Y sí, eso no se puede. Entonces, por favor, olvídenlo. Eso no se puede hacer. Pero sí lo podemos hacer con los arreglos de NumPy. Bueno, listo. Entonces, el Python Tutor les puede servir para que ustedes visualicen estos ejemplos sencillos y vean que tiene las listas, las tuplas y demás. Porque eso, pues, a veces uno ver el código ejecutarse, pues le puede servir a uno para entender más. Bueno, las tuplas, entonces, ¿qué son? Las tuplas son básicamente lo mismo que las listas, pero son no mutables. O sea, yo no las puedo cambiar. Se utilizan los paréntesis para hacer tuplas. Se utilizan paréntesis y yo puedo utilizar, pues de todas maneras, los índices, puedo acceder a esos valores, cosas así, pero yo no las puedo mutar, no las puedo cambiar. Entonces, siempre que ustedes vean algo que dice esto es una tupla, piensen que es una lista que no puede cambiar. Y ya, eso es todo. Simplemente la diferencia también es que se hacen con paréntesis, también se pueden usar comprehensions para generarlas. Y las tuplas aparecen mucho en estos casos. Por ejemplo, hay una función en donde ustedes quieren retornar dos cosas. Entonces, esta función recibe dos argumentos y retorna la suma y retorna la resta. Esto se retorna como una tupla. Entonces yo puedo extraer los valores de esa tupla de esta manera. Como me retorna dos cosas, se lo igualo a dos cosas. Como la magia de Python. Entonces A va a ser X más y B va a ser X menos Y. Vamos a imprimirlo. Y ahí está, 3 y menos 1. Para estos dos argumentos. Entonces, concepto fundamental, las tuplas son simplemente las
las listas, pero que son eh, no mutables. Déjenme yo a confirmar aquí una cosa antes de seguir, para ver que sí esté grabando bien. Sí. Listo. Clases. ¿Para qué sirven las clases? Las clases sirven para modelar objetos. Python, C++, Java, lenguajes orientados a objetos. Me parece que, digamos, C++ tiene más paradigmas, ¿sí? Tiene templates, tiene genéricas, demás. También, digamos, se pueden hacer cosas funcionales en Python. Entonces, digamos que tienen el aspecto más bien, no digamos que son lenguajes orientados a objetos, Java sí, pero Python, C++ son lenguajes que también incluyen programación orientada a objetos. En esos casos, uno lo que utiliza es el concepto de clases. Una clase es algo que yo utilizo para modelar un objeto. Y las clases, entonces, como son modelaciones de objetos, permiten tener ciertos atributos y ciertas funcionalidades. Por ejemplo, acá yo estoy creando una clase con la palabra reservada class que se va a llamar point2D, que va a simular un punto en dos dimensiones. Y uno puede poner documentación de múltiples líneas utilizando triple, doble comilla, triple, doble comilla. Eso se le llama un docstring. Entonces es útil que uno coloque documentación de las cosas. Y siempre que uno tiene clases para los que han programado ya en C++ un poquito y que saben de los constructores y cosas de ese estilo, pues uno tiene constructores acá también. El constructor se llama init y tiene este sintaxis especial con estos guiones abajo, tanto al inicio como al final. Self es como un apuntador a mí mismo, quién soy yo. Entonces cada objeto tiene su propio self, que lo identifica, piensen que es como la cédula de cada uno de nosotros. Y le damos los valores con lo que lo queremos inicializar. Básicamente esto lo que está diciendo es cuando creen un punto y me manden valores para ese punto, como estamos haciendo acá, por ejemplo, point2d, 2 menos 3, inicialice mis valores internos, que son self.x guión abajo y self.y guión abajo. Esa es una convención, ponerles guión abajo a los internos. Póngale esos valores, cópielos. Entonces le vamos a copiar el valor 2 a este interno y el valor menos 3 a este interno. Y si no le mandamos nada, como hicimos en este ejemplo acá, pues por defecto ellos valen 0, 0. ¿Sí? Entonces tenemos métodos internos como el constructor, como algo que lo convierte en cadena para poderlo imprimir. Entonces de esta manera yo puedo imprimirlo con print y esto lo que hace es convertir mi número o mi punto en una cadena y utilizo una fstring para mi cadena. Y también podemos tener variables, bueno, variables ya las tenemos acá. También podemos tener funciones internas como las coordenadas, que me retornan las dos coordenadas. ¿Listo? Entonces yo le voy a dar aquí Shift Enter. Me falta obviamente darle Shift Enter acá para que sepa que es una clase point2D. Y ahora sí le vamos a dar acá. Entonces, como pueden ver, yo declaré un punto acá sin argumentos y lo construyó con 0,0. Y aquí lo declaré con argumentos y lo construyó con 2,-3. ¿Y por qué imprimí de esta forma? Porque en el método que lo convierte en string, yo le dije que se imprimiera con 25 espacios, con 16 cifras decimales y con notación científica. Entonces, con eso es que logré que se imprimieran, digamos, de esa manera. Vamos a ver si esto funciona acá. La idea es que aquí yo les estoy embebiendo un Python tutor con la misma cadena y vamos a ejecutarlo a ver qué pasa. Entonces aquí le voy a dar next. Entonces observen que él leyó toda mi clase, él leyó toda la clase, ¿sí? Python leyó toda la clase y él dijo, listo, va a haber una clase llamada point2D. Y ese point2D, ¿será que puedo agrandar esto? No, parece que no. Ese point2D realmente tiene adentro varias cosas. Tiene unos métodos como init que hace esto, le asigna valores al x y al y, por defecto valen 0. Un string que lo convierte en cadena y una función de coordenadas que pues me retorna las coordenadas, que son exactamente todas estas cosas que tenemos acá. ¿Sí? Y ahora entonces miren que él está en esta línea y él lo va a ejecutar. Entonces le vamos a decir next y él entonces lo que está haciendo, ojo, vamos a verlo así, lo que está haciendo es que él dijo, oh, llamaron un constructor, entonces tengo que ir a la clase e ir al constructor. Entonces, mire, se viene aquí al constructor. Vamos a seguir. Entonces él le dice next. Entonces en ese constructor, como no mandamos valores por defecto, le va a poner 0,0. Entonces observen que x interno va a valer 0 y y interno va a valer 0. ¿Está bien? Entonces él inicializó absolutamente todos los elementos de ese primer punto que nosotros tenemos ahí, siguiendo al constructor. Y ya terminó, y ahora lo va a imprimir. Eso ya lo imprimió, eso sale aquí arriba. Ah, bueno, ahí no salió, no sé dónde lo puso. Eh,
Ah, no, mentiras. Y como lo va a imprimir, lo tiene que convertir en cadena. Entonces se viene al método de cadena para realizar pues, lo que nosotros le dijimos que hiciera para imprimir. Entonces lo imprimió, ahí salió, listo, vamos a ver si salió, ahí está arriba, ya salió el 0,0. Todo eso es lo que hace por debajo. Y ahora vamos a crear otro punto, pero utilizando el constructor con argumentos. Entonces, él se viene al constructor otra vez, la flechita de ejecución, se viene al constructor, em, le va a asignar los valores. Y observen una cosa importante que hace la gente se confunde. Voy a darle otro next. Tenemos ahora dos puntos, ¿sí? Vamos a verle aquí. Tenemos dos puntos, observen. Entonces hay una clase básica que es point2d, que tiene esas, digamos, es la aclaración genérica de la clase. Y como ahora hay dos puntos, cada uno de estos puntos tiene su propio x y tiene su propio y. ¿Sí? No es que todos tengan el mismo x y el mismo y. No, la programación orientada a objetos precisamente es que yo encapsulo en la idea de un objeto todos sus atributos y funcionalidades. Pero obviamente pues son únicas a sí mismo. Entonces mire que el primer punto tiene su propio x y el segundo punto tiene su propio x y y. Y bueno, luego sigue ahí la impresión y llama la coordenada, y bueno, se acaba. ¿Listo? Entonces así es que podemos crear objetos en Python. Y también un truquito que ustedes pueden utilizar es que también pueden crear objetos, pero pueden no ejecutar todas las celdas directamente en el notebook, sino que lo que pueden hacer es crear archivos. Entonces, si ustedes ponen aquí arriba, miren que aquí yo utilicé algo que se llama una palabra mágica, que yo le dije que activara HTML para este iframe que yo saqué por allá del Python Tutor. Ahora voy a utilizar otra palabra mágica que es file. Y en este file que tengo acá, lo que le estoy diciendo es no ejecute esto, no lo ejecute. Guarde todo esto que está en esta celda, guárdelo dentro de un archivo llamado point3d.py. Eso es lo mismo que tenemos antes, pero ahora son tres coordenadas. Le doy Shift Enter, entonces observen que aquí no me salió nada aquí abajo, digamos, de ejecución, sino que me está diciendo, estoy sobreescribiendo el archivo point3d. Si ya existe, lo sobrescribe y si no existe, lo crea. Entonces ahora realmente lo que yo tengo es un script que existe en el disco duro. Y si yo le digo a Python que lo importe, él lo va a buscar en mi directorio actual y si lo encuentra, me lo va a importar. Entonces mire que es como cuando uno escribe import numpy as np. Ahora le estoy diciendo importe el punto 3D como p3d, le puse ese sinónimo. Y lo puedo utilizar y entonces después le digo P3 va a ser un punto en 3D que tiene esta inicialización y listo, ahí funciona normal. Esto es una manera en la que uno puede organizar un poco los códigos de su notebook para que aparezcan más bien como scripts de Python. Cuando es un notebook, la extensión es IPyNB, pero cuando es un script, la extensión es PY, no PY, pero sí, punto .py es la extensión. Entonces, ¿qué aprendimos en este punto? Cómo crear objetos. Utilizamos la palabra reservada class, cómo definir constructores, cómo convertirlos a cadenas y funciones internas también, y también sus atributos internos. Recordar que cuando yo creo diferentes instancias de una clase, cada una de esas instancias, cada uno de estos puntos, P1 y P2, tiene sus propios atributos internos. Y que además, desde el notebook, yo puedo escribir archivos y llamarlos después importándolos. ¿Ok? Bueno, entonces sigamos. Entonces ahora sigue otra estructura, la última estructura útil que vamos a estudiar, que son los diccionarios. Los diccionarios son como, piensen lo que es como un diccionario. Cuando ustedes van y abren un diccionario, ustedes tienen a una palabra, le asocian un significado que son muchas frases. Eso es un diccionario. Tenemos una clave, que en este caso el diccionario es una palabra, y las frases son como los valores que le asociamos a esa clave. Eso es lo que tenemos nosotros acá y por eso los diccionarios se pueden ver simplemente como key y valor. Key es la clave con la que yo accedo a mis elementos y valor es el valor que le asocio. Lo chévere de los diccionarios es que las keys no tienen que ser enteros, como los índices de un arreglo. Las keys pueden ser, por ejemplo, cadenas. Entonces, en este caso que tenemos acá, estamos creando nosotros un diccionario y ojo, los diccionarios van con corchetes. Estamos creando un diccionario que tiene dos elementos. Las claves son las que están de primeros. Entonces le decimos la clave Jack, este texto, dos puntos y le ponemos su valor. Y la clave shape, dos puntos y le ponemos su valor. Entonces en este momento tendríamos un diccionario que tiene solamente estos dos valores, cuyas claves son estas dos cadenas y cuyos valores pues son estos dos valores. ¿Listo?
Entonces la imprimimos. Bueno, ahorita vamos a ver la impresión. Después, ¿qué tenemos? Vamos a crear una nueva entrada. Este diccionario se llama tel. Entonces le vamos a decir tel. En esta clave, observen que estamos utilizando corchetes para acceder, pero no utilizamos enteros en este caso, sino que estamos utilizando una cadena y le decimos que eso va a valer 41.27. Si esta clave no existe, él la crea. Pero si sí existe, entonces él lo que hace es modificarle su valor. Y lo imprimimos. Entonces ahora nos saldrían tres elementos. Podemos acceder por clave. Entonces le decimos, venga, dime cuál es el valor del tel de Jack. Podemos acceder, podemos borrar, diciéndole qué elemento queremos borrar. Podemos preguntarle cuáles son todas sus claves. Podemos preguntarle cuáles son todos sus valores para preguntarle si hay algo dentro de los valores o algo dentro de las claves. O pedir las dos cosas para que nos dé tanto las claves como los valores. Eso es utilísimo para cuando uno quiere barrer el diccionario utilizando claves y valores. Uno le dice, deme todas las claves y valores. Entonces le decimos, para cada clave y cada valor, váyamelo imprimiendo. Y ahí van saliendo los resultados. O uno le puede preguntar si cierta clave está dentro del diccionario, por ejemplo. Entonces miremos la ejecución. La primera pues nos muestra el diccionario normal, ¿cierto? Con los dos elementos que lo creamos. Luego le añadimos uno nuevo que es Guido. Entonces ahora aparece nuestro diccionario con este nuevo elemento. Luego le preguntamos cuál es el valor que ha asociado a la clave Jack. Nos dice que es 4098. Luego borramos a Save e imprimimos. Entonces ahora solamente nos queda Jack y nos queda Guido. Luego le preguntamos cuáles son todas las claves que tiene, que serían Jack y Guido. Miren que retorna una lista, ¿sí? Con las claves. O le podemos preguntar los valores, que serían estos dos valores, también retorna una lista. O le podemos preguntar las dos cosas con items. Nos retorna una lista que tiene en la primera parte una tupla con el primer valor del diccionario y otra tupla con el segundo valor del diccionario. Entonces aquí ustedes vamos a ver si nos funciona. Este embebido del Python Tutor funcionó. Es la misma, es más o menos el mismo código, si no cometí errores. Entonces le vamos a dar Next. Entonces observen que se creó un diccionario. Entonces de nuevo se llama tel y guarda, es un diccionario y guarda claves y guarda valores. Luego vamos a ejecutar esta de tel Guido. Entonces añadió uno nuevo que es Guido con este nuevo valor. Y ahora lo que vamos a hacer es imprimir del jack, bueno, imprime. Y ahora vamos a borrar el de save, o sea que ahora nuestra estructura va a perder esta parte. Entonces, ¡tin! Desapareció, lo imprimimos. Y ahora le vamos a decir que nos imprima todas las keys, que nos imprima todos los values, todos los items. Entonces, esto es para que ustedes vean que realmente es una estructura que va guardando datos que donde tenemos claves y valores. Como les decía, podemos iterar utilizando el items, entonces va saliendo el key vale esto y el value vale esto. Y aquí les estoy enseñando un truco. Si yo le pongo esto así, si le quito este igual, miren que simplemente me salen las Jack y el Guido. Pero si le pongo este igual, me sale key igual a Jack, key igual a Guido. Es súper útil en las f-strings hacer esto para que uno no tenga que reescribir cosas como lo que uno normalmente será escribir como key igual a key, ¿cierto? ¿No? Yo simplemente llego y le digo, oiga, no, póngame tanto el nombre como el valor. Y sale así lo más de bonito. Mucho más útil. Y podemos, como les decía, preguntarle si cierta clave está o no está. Le ponemos guidos, nos sale false. Le ponemos guido, nos sale true. Y esas son digamos, las estructuras de datos básicas que quería como mostrarles extras ahora. Van a haber algunos ejercicios, aquí hay algunos. Por ejemplo, uno puede utilizar un diccionario para representar un polinomio. Entonces yo podría decirle, oiga, para el grado 0 le corresponde el coeficiente -1, para el grado 2 le corresponde el coeficiente 1 y para el grado 7 le corresponde el coeficiente 3. Esto es mucho más compacto que, por ejemplo, utilizar una lista para esto, porque en una lista, como yo tendría que utilizar, digamos que en una lista yo no puedo escribir como valor, clave y valor, sino que solo valores. Entonces en una lista yo tendría que hacer más bien como una cosa bien grande, donde el primer elemento es el del grado 0, le pondré su coeficiente grado 1, grado 2 por índices, grado 3, grado 4, grado 5, grado 6 y grado 7, por ejemplo. Entonces tendría que para este caso ponerle acá, va a quedar súper grande, -1. Luego está el de 2, 0, 1, 2 por acá. Será ponerle 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí en el de 7
ponerle un 3. Y todos los demás con cero. Entonces estoy gastando un montón de almacenamiento. Mientras que en un diccionario, pues hacer ese tipo de cosas es mejor. Entonces ustedes pueden utilizar las estructuras que quieran, pero uno debe empezar a aprender a utilizar la estructura más apropiada para el problema, pues que esté resolviendo. Bueno. Por ejemplo, aquí hay una que dice, haga una función que se le da a un diccionario que tiene ciertos valores como enteros, ¿sí? Los valores son enteros, y que imprima un histograma de esos valores. Entonces, digamos que me da la clave y cuántos valores le quedan, la clave, cuántos valores, como para hacer un histograma en la consola y cosas de ese estilo. Entonces, por ejemplo, una solución típica de este ejercicio, el 4 es, me mandaron el diccionario, ¿cierto? Lo estoy creando primero, entonces A le corresponden 8, A B 12, AC 5, AD 2 y AD 2. Variables categóricas y la frecuencia con la que aparecieron. Creo mi función. Entonces mi función, ¿qué va a hacer? Recibe mis datos y los va a iterar. Entonces, por cada valor de clave, imprime la clave, luego le ponen dos puntos y luego lo que va a hacer es, pues, el truco de las cadenas, ¿cierto? Imprimimos el igual y lo multiplicamos por el valor que tiene. ¿Se acuerdan que cuando uno multiplica cadenas lo que hace es añadir tantas veces esa cadena como valor lo multiplicó? Si lo multiplico por 2 me salen 2 iguales. Si lo multiplico por 4 me salen 4 iguales. Entonces así me está saliendo esto acá. Y ya, miremos a ver si sí funciona. Y ahí está, miren. Para A me salen 8. Para B me salen 12 iguales. Para C, Y eso sería entonces esa solución. Y pues a ustedes se les van a dejar unos ejercicios extras de, pues para que entreguen, para que practiquen ese tipo de cosas. Bueno, entonces hasta aquí hemos llegado a la parte de estas listas, tuplas, clases, diccionarios. Pero antes de seguir, quiero hacer una introducción en NumPy, ¿sí? Digamos que nuestra clase tenía como 45 minutos para esto y una hora y cuarto para NumPy. Porque NumPy va a ser fundamental para todo lo que vamos a hacer nosotros. Entonces es bueno hacer una introducción y ustedes también ya en el repositorio tienen disponible este de NumPy. Entonces en este de NumPy vamos a hacer una introducción rápida. Lo más importante y fundamental en NumPy es que entendamos que los arreglos de NumPy tienen que ser homogéneos, no son heterogéneos como las listas, y están contiguos en memoria, entonces son rápidamente accesibles. Y además utilizan lo que se llama como el cálculo vectorizado, llamémoslo, no vectorial, para que no lo confundan con gradientes o cosas así, sino vectorizado, o sea, por componentes. Todos nuestros arreglos en NumPy tienen ciertas dimensiones y todas las operaciones que ejecutemos nosotros sobre nuestros arreglos de NumPy van a ejecutarse a nivel de componentes. Aquí les dejo algunos recursos que me parecen útiles para que ustedes vean visualmente lo que hace NumPy. Veamos este primero. Este dice, por ejemplo, miren, si usted lo que hace es crear un arreglo en NumPy de esta manera, con esta lista 1, 2, 3, usted lo que hizo fue un arreglo continuo, todos son del mismo tipo de datos. Y si usted, por ejemplo, a este data le escribe .max, data.max, pues le va a retornar el valor de 3. Si ustedes, por ejemplo, le piden a NumPy que cree un arreglo de tamaño 3 con la función ones, le genera un arreglo que tiene 3 ones, está lleno de unos. La función zeros le da puros ceros. La función random les retorna números aleatorios, no estoy seguro si entre -1 y 1 o entre 0 y 1, hay que mirar la documentación. Y ustedes aquí miren que están especificando el tamaño. Él los llena con lo que ustedes les dijeron y ustedes solo tienen que especificar el tamaño. Si ustedes, por ejemplo, tienen este arreglo llamado data, que tiene valor 1 y 2, y tienen este arreglo llamado ones, que tiene 1 y 1, y los suman, recuerden que el cálculo es vectorizado con NumPy. Entonces ustedes lo que suman es 1 más 1, 2, y 2 más 1, 3. Ese es el resultado. Es otro vector, bueno, otro arreglo de NumPy que tiene la suma por componentes. Es más, bueno, aquí va a salir ese el ejemplo, pero si ustedes sumaran con un escalar, ese escalar se le va a sumar a cada una de las componentes. Él hace esa transformación. Si ustedes restan, pues también es componente a componente. Si ustedes multiplican, ojo, esto no es un producto punto. Para producto punto tienen que utilizar punto dot. Si ustedes multiplican, se multiplica componente a componente. Y si dividen, se divide componente a componente. Tener todo eso muy en cuenta. Si multiplican por un escalar, se multiplica cada una de las componentes por ese escalar. Él automáticamente genera ese arreglo auxiliar ahí. Y pues obviamente la indexación también funciona de la misma manera. Primer elemento, segundo elemento, los dos elementos.
todos los dos primeros elementos. Si ven que no se incluye el último. Muy parecido a las listas. Todos los elementos, pero empezando desde el índice 1. Entonces se excluyó el primer elemento. ¿Sí? Pueden hacer operaciones como pedir el máximo, el mínimo, la suma, la media. Bueno, existen muchos. Se pueden crear matrices. Entonces miren que las matrices son pues arreglos bidimensionales. Entonces uno le está cambiando lo que le llaman el shape, la forma. Por ejemplo, acá uno le dice, llámelo de unos y el shape es 3,2, 3 filas, 2 columnas. Ceros de 3,2, 3 filas, 2 columnas. Random de 3,2, 3 filas, 2 columnas. De nuevo, si ustedes hacen suma de matrices, de todas maneras esos son arreglos de NumPy, se van a hacer por componentes. 1 más 1, 2 más 1, 3 más 1, 4 más 1. ¿Listo? Eh, y ese broadcast también se hace cuando ustedes están sumando como con números que van por componente. Entonces se repiten, y se hace la suma apropiadamente. Si quieren hacer un producto punto, tienen que utilizar la función punto dot y le mandan ¿el qué? El otro argumento. No es simplemente multiplicando, tienen que utilizar la función punto dot. También pueden indexar pelones matrices, como tenemos dos dimensiones, entonces utilizamos la coma, esto es para las filas y esto es para las columnas. Entonces data de 0,1 sería fila 0 y columna 1, entonces es el número 2. Data de 1,3. Miren que aquí no nos especificaron la coma, entonces son todas las posibles columnas. Entonces miren, estamos seleccionando las filas 1, 2 puntos, 3, entonces excluimos la 0, tenemos estas dos y todas las columnas porque no pusimos coma, todas las columnas. O esta, por ejemplo, 0,2 serían las dos primeras filas y solamente la primera columna, la de índice 0. Esto es súper poderoso. Ya ahorita vamos a ver más ejemplos. Es muy, muy poderoso. Y esto es uno de los grandes poderes de la interfaz que produce NumPy para nosotros. También podemos calcular el mínimo, máximo, la suma. Le podemos decir si esos mínimos o máximos van a lo largo de toda la matriz o solo de las filas o solo de las columnas. Todo eso lo podemos hacer nosotros. Podemos cambiar el shape. Bueno, aquí hay muchas más cosas de lo que realmente nosotros vamos a hacer en este momento, pero ustedes pues váyanlo consultando. Esto tiene relación con los pandas data frames que nosotros podemos utilizar cuando se haga análisis de datos. Y aquí hay más ejemplos que les recomiendo pues que miren. Entonces, de nuevo volviendo al tema, si yo trato de hacer acá este array pero con una lista que es no uniforme, miren lo que va a suceder. Él me va a decir que él no puede representar a todos estos como números porque aquí hay una cadena y él no la va a transformar en cadena directamente. Entonces él lo que hizo fue convertirlos a todos en cadenas. ¿Sí? Pero en cambio, si le mando números, él detecta pues, que son números y los convierte a todos en float. Entonces hay que tener cuidado porque para NumPy todos los elementos de los arreglos tienen que ser del mismo tipo de datos y él va a transformar las cosas, incluso si nosotros le mandamos datos así mixtos. Aquí les quiero mostrar para que quede claro directamente que utilizar listas y utilizar arreglos de NumPy es muy diferente. Aquí estamos utilizando, por ejemplo, una lista que tiene números desde 0 hasta 9999 y lo que estamos haciendo es crear una lista con esos números de esos números al cuadrado. Vamos a ver cuánto se demora. Esta función tyinit me va a decir cuánto se demora esa instrucción. Y aquí abajo es lo mismo, pero con un arreglo de NumPy. Estamos haciendo aquí con NP. Y vamos a ver cuánto se demora. Entonces la voy a ejecutar. Esto dice que cada iteración se demora aproximadamente 2,04 milisegundos, más o menos 2,87 microsegundos por loop. Entonces esto quiere decir que pues es rápido, ¿no? De todas maneras uno dice, oiga, pero se está quejando mucho porque eso se demoró 2,04 milisegundos. Sí, pero si tengo mucho más números y repito esto muchas veces, se empieza a acumular. Y ahora miramos cómo nos va. ¿Qué nos sale? Observen que se demoró 3,05 microsegundos. Estamos hablando de 3 órdenes de magnitud de diferencia entre usar listas a usar arreglos de NumPy. 3 órdenes de magnitud. Si esto es un cálculo que se demora un día, eso se demora 1000 días, 3 años, para que le veamos el orden de esto. ¿Sí? Entonces, ahí queda bastante claro una operación muy sencilla, generar una lista de números que son los cuadrados desde 0 hasta 9999 y ya. ¿Está bien? Entonces, bueno, para que les quede claro, hay varias, digamos, posibles
atributos internos de un arreglo en NumPy. Ustedes ponen punto, le dan tab, entonces aquí les sale argmas, argmin, bueno, hay que ver los manuales. Hay muchísimas cosas, ¿cierto? Si yo le pongo la n, entonces él me va restringiendo, entonces le pongo nedim, la que teníamos antes. Esto me está diciendo, yo le estoy preguntando cuántas dimensiones tiene. Como es un arreglo unidimensional, pues tiene solo una dimensión. Le pregunto el shape, entonces me dice que es un arreglo de 1000 elementos. Eso es una tupla. Y le pregunto el tipo de datos y me dice que son enteros de este A. Como vimos, hay muchas maneras de crear arreglos. La básica es con esto, np-range, me genera un rango. También con linspace, también especificándole una lista. Hay muchas maneras de crearlos. Este linspace, por ejemplo, nos va a crear un arreglo que está entre 2 y 3, que tiene 100 elementos, una partición de 100 elementos. Entonces ustedes pueden ver que va desde 2 hasta 3. Y hay en total 100 elementos. Entonces, una forma rápida de crear una partición. Podemos pedirle, por ejemplo, que nos cree una matriz de 3 filas y 4 columnas. Eso se escribe con una tupla de unos. Entonces ahí está, 3 filas, 4 columnas llena de unos. Podemos pedirle que nos cree una matriz, un vector, perdón, porque solamente tiene una dimensión de 4 elementos aleatorios. Y cada vez que ejecutemos esta vaina, pues va cambiando nuestro valor, ¿cierto? Y como les decía, podríamos hacer unos slicings, unos indexación que es muy potente. Entonces aquí quiero mostrarles unos ejemplitos de los manuales oficiales que les muestran a ustedes la capacidad tan brutal de esto. Entonces miren, este primer elemento, ahorita lo correspondemos con los colores. Dice, selecciono la primera fila. Entonces todas estas son las filas, todas estas son las columnas, entonces estoy seleccionando solamente la primera fila. Coma, 3, 2.5. Entonces estoy desde el índice 3, 0, 1, 2 y 3, 3, hasta el 5 sin incluirlo. Entonces realmente al final me quedo solamente con estos dos elementos. Esta es la manera, este color naranja, de sacar estos dos elementos de acá. Miremos la azul. La azul dice, mire, respecto a las filas, váyase a la cuarta fila y coja todo lo que queda. Y en las columnas, váyase a la de índice 4 y coja todo lo que queda. Entonces vamos a ver, 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, desde la 4 hasta todo lo que queda. Entonces estoy cogiendo estas filas, pero no, aquí una línea, estas filas. Y después me dice que en las columnas haga lo mismo, ¿cierto? De la 4 en adelante. En las columnas 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, estas columnas. Y eso pues implica inmediatamente que estoy cogiendo estos elementos que tengo acá. Entonces también saqué como una submatriz. Miremos el rojo, a ver qué quiere decir el rojo. El rojo dice cualquier fila, todas las filas, no hay restricción. Entonces, todas las filas. Y la columna, coma, la columna de índice 2, 0, 1 y 2. Entonces, toda esta segunda columna, así la extraemos. Y esto es muy interesante, este verde. Miren lo que nos dice. Del 2, de la fila 2 en adelante, pero en saltos de A2. 0, 1, 2. Entonces, vamos a hacer un circulito en las que sí se incluyen. Entonces, esta sí. Salto 2, porque me está diciendo que el incremento es 2. Esta también. Y si salto 2, ya me salí. Coma. Desde el inicio hasta el final, pero en saltos de A2. Entonces, las columnas desde el inicio. Entonces, esta. Entonces, selecciona esta. Hasta el final, listo, pero en saltos de A2. Entonces, la siguiente es esta. Y la siguiente es esta. Observen que entonces esta indexación verde nos va a extraer estos datos así, que eso es muy difícil de representar si no tuviéramos este poder de poder de saltar de a grupitos y de decirle dónde arrancar, dónde terminar, y podemos extraer ese tipo de cosas. Esto es muy poderoso. Bien, entonces eso digamos es una idea. Y algo muy importante es que una cosa es trabajar con una copia de un arreglo y otra cosa es con una vista de un arreglo. Para tratar de evitar gastar mucha memoria, normalmente lo que hace Python es que le genera como vistas o sinónimos o ¿cómo sería? Alias de los arreglos. Pues miran, aquí generamos un arreglo de 10 elementos con el range, entonces va desde 0 hasta 9. Lo imprimimos y luego le dijimos a B que B era un subconjunto, que era básicamente coger desde el inicio hasta el final, pero en saltos de A2. Entonces observen que B está hecho por 0, 2, 4, 6, 8, ¿cierto? Listo. Ahora miren lo que hicimos. B de 0 igual a 12.
Entonces a ese arreglo de B yo le cambié y ahora su primer elemento vale 12. Pero observen lo que le pasó a A. A también cambió. Entonces realmente B no es un nuevo arreglo, sino que B es una vista de A. Entonces si yo las modificaciones que le haga a B se le van a propagar a A. Si yo lo que realmente quiero es un nuevo arreglo, tengo que utilizar punto copy para que me genere un nuevo arreglo. Entonces miren que aquí otra vez generé mi arreglo A. C es lo mismo que era el B antes, pero es una copia. Modifico a C. Aquí está, modifico a C, luego los imprimo. Observen que no le pasó nada a A, pero sí le pasó algo a B. Entonces esto es para que ustedes vean que si realmente quieren copias, tienen que utilizar el punto copy o si no van a estar utilizando como con vistas del arreglo original y cambios que hagan en esa nueva vista se lo van a propagar al arreglo original. Aquí viene otra parte súper importante que es la indexación con enteros. Entonces yo tengo aquí mi arreglito, voy a cambiar acá para que vean, yo creo que esto también funciona. Una f-string. Entonces tengo mi arreglo y aquí voy a poner print también. Ya, pero ¿qué es esto? Tratemos de entenderlo antes. Entonces, primero que todo, estamos diciéndole, A va a ser un arreglo que empieza desde 0, va hasta 100, sin incluirlo, en pasos de A10. 0, 10, 20, 30, ta. Lo vamos a imprimir. Y miren ahora lo que estamos haciendo. En vez de ponerle acá un índice, imprímame el 0. En vez de ponerle un rango, imprímame hasta el segundo elemento, cosas así. Le estamos poniendo una lista. Le estamos poniendo una lista de elementos. Eso quiere decir que vamos a imprimir A de 2, A de 3, A de 2, otra vez, A de 4 y A de 2. Es una indexación más compleja. Observen lo que tenemos acá. Imprimía A, ¿cierto? Y luego observen lo que me está saliendo aquí abajo. A de 2, ¿qué es? 0, 1 y 2, el 20. Entonces me salió A de 2. A de 3, el 30. A de 2, el 20. A de 4, el 40. Y A de 2. Entonces podemos indexar en cualquier orden con cualquier lista de índices. Esto de nuevo es muy poderoso ya en aplicaciones. Podemos decirle lo que yo quiero hacer antes. Podemos decirle, oiga, yo quiero que usted el elemento con índice 9 y el índice 7 se vuelva 100. Si lo ejecutamos, observen que el elemento con índice 7 y el elemento con índice 9 se volvieron 100. Muy potente. Y hay otra cosa aún más impresionante que es esta. Ustedes pueden preguntarle condiciones. Entonces le pueden decir, venga, ¿cuáles elementos de A son mayores o iguales a 50? Y eso les va a imprimir a ustedes algo que se llama una máscara, que es un arreglo que dice en qué elemento se cumple esa condición. Entonces uno dice, 0 es mayor o igual que 50, no, te lo ponen false. 10 es mayor o igual que 50, no, le ponen false. 20 es mayor o igual que 50, no, le ponen false. 50 es mayor o igual que 50, sí, porque es mayor o igual, entonces true. 60 es mayor o igual que 50, no, perdón, sí, true. Menos 100 es mayor o igual que 50, false. 80 es mayor o igual que 50, true. Menos 100 es mayor o igual que 50, false. Y no solo se queda en eso. Yo después puedo utilizar esa máscara para extraer esos elementos que cumplen la condición. Entonces miren que aquí yo le estoy mandando la máscara como indexación a mi arreglo. Y entonces él va a extraer solamente los sitios donde dice true. Entonces efectivamente estamos extrayendo los elementos que son mayores o iguales a 50. Y esto es supremamente eficiente, rápido, sencillo de escribir, muy potente. Ténganlo en cuenta en las manipulaciones que vamos a hacer en adelante. Y finalmente, pues hacer otro énfasis en las operaciones de tipo vectorizadas, ¿no? Entonces tenemos un arreglo que es A. Si yo, por ejemplo, lo imprimo, pues me sale A, pero si le hago A más 1, se le suma 1 a todos ellos. Y si le hago A por 2, todos se multiplican por 2. 1, 2, 3, 4. Todo me arreglo más 1 en cada elemento. Todo me arreglo por 2 en cada elemento. Aquí estoy generando un arreglo B que tiene puros unos, 4 unos, y le sumo 1. Entonces lo imprimo, entonces sería puros 2, y luego lo resto. Le resto el valor de A que teníamos aquí antes, y entonces estamos operando pues dos elementos que tienen que tener el mismo tamaño, ¿no? Si yo hago, por ejemplo, aquí un 5, pues me va a salir un error porque hay un arreglo que mide 5 y este arreglo de A mide 4. Entonces tienen que tener el mismo shape. Y de nuevo, otra vez lo de las listas, pero ustedes ya lo vieron, antes era una elevada al cuadrado, pues tratemos de verlo simplemente sumando.
Aquí tenemos un arreglo de NumPy que tiene 10.000 elementos y le vamos a sumar uno. Entonces estamos haciendo un arreglo pues muy sencillito que se le sumó uno. Vamos a ver cuánto se demora. Él hace repeticiones automáticas, uno lo puede controlar, pero dejémoslo ahí. Que haga lo que quiera para que le quede una buena estadística. Listo, entonces sale que se demora en general 1.71 microsegundos, más o menos 20.6 nanosegundos. Y si lo hago con una list comprehension, que eso también hace rápido, entonces lo ejecutamos y vamos a ver cuánto se nos demora. Entonces 262 microsegundos. Obviamente la operación pesa, antes era un cuadrado, ahora solo es una suma, pero sigue siendo por lo menos 100 veces más lento las listas en estos cálculos numéricos que los arreglos de NumPy. ¿Bien? Entonces pues ahora va a quedar simplemente más ejercicios. Yo voy a escoger algunos de estos para que ustedes los tengan que resolver. Por ejemplo, si ustedes quieren leer o escribir arreglos de NumPy, es muy útil que aprendan a utilizar las funciones loadtxt y saveTxt. Entonces va NumPy loadtxt. Entonces vamos a ver qué es eso. Esto es una función de NumPy a la que usted le tiene que dar el nombre de un archivo. Básicamente es el único obligatorio, el resto él va a tratar de convertirlos en float, va a ignorar las cosas que estén con numeral. Usted, si digamos es un archivo que tiene como encabezados que ustedes quieren ignorar, pues le pueden decir cuántas filas ignorar. Ustedes si digamos tienen muchas columnas y solo quieren utilizar la primera y la cuarta de esas 100.000 columnas, pues le dicen aquí. Un pack es que si yo leí varias columnas, me los separe columna por columna para leer X y Y. Y bueno, ahí se va leyendo el manual. Entonces con ese tipo de funciones uno puede leer archivos fácilmente y también guardarlos. Y bueno, poco a poco vamos a ir explotando más y más NumPy para lo que viene. Va a ser nuestro nuevo mejor amigo. SciPy está escrito en base a NumPy y incluso si uno va a hacer algo de data science o machine learning, no sé qué, todo eso está basado en NumPy, ¿sí? Y en SciPy. Bueno, entonces es fundamental utilizar arreglos de NumPy y vamos a ver también que muchas funciones que ustedes hacen con loops se pueden escribir de forma mucho más sencilla con NumPy y terminan siendo incluso más rápidas. Entonces eso es todo. Estar pendientes de cuando les llegue la asignación de los ejercicios que serían para antes de la clase y muchas gracias por su amable atención.